Las etapas de la vida espiritual. Parte 1. Éxodo de Egipto y errar en el desierto. Monje teólogo, Kadar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Amén. El Pentateuco y su contenido. La colección más clara de libros en el Antiguo Testamento se denomina Pentateuco. Este término proviene del griego pentatefos, que significa 5 volúmenes. Se refiere a los llamados libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El relato principal en el Pentateuco es el movimiento de los israelitas desde su tierra natal hacia Egipto, donde después de un tiempo se convirtieron en esclavos del faraón, hasta que Dios decidió sacarlos de la esclavitud en Egipto, y bajo el liderazgo de Moisés, llevarlos de regreso a través del desierto arábigo a la tierra prometida. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante este relato? ¿Cuál es su gran significado tanto en el Antiguo Testamento como en la historia de la Iglesia? Por supuesto, una de las razones es que la ayuda de Dios es claramente visible en este relato. Pero hay también otra razón, menos obvia, y es que la historia del éxodo del pueblo elegido de Egipto, su errar por el desierto y su entrada a la tierra prometida, reflejan las etapas de la vida espiritual del asceta en su camino hacia el paraíso. Un fenómeno similar en la sociedad moderna. El faraón cargaba a los israelitas con trabajo y no les daba tiempo para adorar a Dios. Un fenómeno similar se ve hoy en día. Tenemos gobernantes tiránicos que no conocen a Dios y hacen que sus súbditos trabajen todo el tiempo para que no tengan tiempo de pensar en sí mismos, en los demás y en Dios. Se generan montones de necesidades que no son reales. El príncipe de este mundo, a través de sus instrumentos, nos ofrece numerosas tentaciones y pasiones para mantenernos cautivos y que no podamos esforzarnos por nuestro amado Dios. Egipto en el Antiguo Testamento era un símbolo del mundo material, el mundo en el que vivimos hoy. El primer período de la vida espiritual. El primer período de la vida espiritual es la lucha con las pasiones, un período en el que la gracia debe ser lo más evidente posible. Cuando necesitas ver cómo tu mentor espiritual realiza muchos milagros por la gracia de Dios. Estos milagros pueden ser reales, es decir, superar por la gracia de Dios las leyes de la naturaleza establecidas por el propio Dios, o pueden ser una actitud que es milagrosa solo para un neófito. Tal visión neófita también proviene de la gracia, y es de gran importancia, porque el neófito necesita tener reverencia por su mentor espiritual, así como necesita el aire para respirar, porque de lo contrario no podrá continuar en su camino hacia el paraíso. La gracia ayuda mucho al discípulo al darle celo, oración y disposición para obedecer. Aquí necesita abnegación y atención a la obediencia, la oración y su rutina diaria. El obstáculo creado por el amor propio. Si un joven muestra egoísmo, exige explicaciones lógicas para las órdenes de su mentor y se queja, entonces se detiene en su viaje incluso antes de salir de Egipto. Y si no se detiene allí, se detendrá en las orillas del Mar Rojo, es decir, donde una horda de recuerdos y placeres mundanos lo perseguirán, y se requerirá un gran milagro de Dios, a través de su mentor espiritual, para protegerlo de las tentaciones y los recuerdos del mundo, que el amor de Dios sumergirá en las profundidades del Mar Rojo. La segunda etapa de la vida espiritual: entrar en la tierra prometida. Después de cruzar el Mar Rojo, comienza el errar por el desierto arábigo, porque nuestra fe no es lo suficientemente fuerte como para poder entrar directamente en la tierra prometida. Recuerda que Dios llevó directamente a los israelitas a la tierra prometida, pero como los exploradores, excepto por 2, desobedecieron a Moisés, el hombre de Dios, y pusieron la lógica primero,
Dios los llevó por el desierto arábigo durante 40 años, hasta que toda la generación que había experimentado los placeres mundanos en Egipto murió. Por esta razón, el segundo período de la vida espiritual se denomina iluminación, porque una persona, como resultado de la liberación gradual de las pasiones, comienza a ver la luz del amor de Dios en su corazón. La gracia lo abandona después de 3 o 4 años, pero si durante el período de gracia el discípulo no pierde el tiempo desde el principio, y cumple celosamente y fielmente su obediencia y regla de oración, entonces enciende su pequeña vela con la gran luz de la gracia, que abunda en la primera etapa. Por supuesto, esta pequeña vela también es gracia, y un regalo de Dios, pero es diferente, porque ahora Él también ha hecho su pequeña contribución. Pero durante este período debe tener paciencia, porque la gracia se oculta, y la persona permanece en relativo aislamiento para que tenga la oportunidad de mostrar que ama a Dios. Y si tuvo un buen comienzo, gracias a centrarse en la obediencia, la oración y el sacrificio, entonces logra revelar sus mejores cualidades ante Cristo crucificado y aquellos a quienes Cristo le enviará como mentores, y avanzará con seguridad. Si no logra comenzar y no enciende su vela antes de que desaparezca la gran luz, entonces se arrastrará a ciegas en la oscuridad del placer, los pensamientos, la curiosidad y la voluntad propia. ¿Cómo muere el hombre viejo y a qué lleva? La partida de la gracia. El hombre viejo debe morir en el desierto del aislamiento del mundo, porque si el discípulo no corta todos los lazos que lo conectan con el mundo, es muy probable que su ascenso a Dios sea parcial o incluso totalmente infructuoso. Se estrellará al despegue. Es muy importante no tener vínculos con el mundo que no nos beneficien, sino centrarse en Cristo y en las personas a nuestro alrededor, a quienes Dios nos envía y que pueden ayudarnos a avanzar en el camino hacia la tierra prometida, sin regresar al Egipto de los placeres corporales. Por esta razón, poco antes de que la gracia lo abandone, el joven es hecho novicio o monje, según la decisión del abad, dependiendo de la obediencia y diligencia del discípulo. Debemos dar un paso adelante, enfocándonos en nuestra transformación de orugas de odio, lo que somos, en mariposas de amor a las que estamos llamados a convertirnos. Esto es cierto incluso si obtenemos un placer considerable al haber logrado algo a los ojos de los demás o incluso en los nuestros. Y también es cierto cuando experimentamos la angustia de la desesperación demoníaca debido a algún error. Si tenemos curiosidad por ver lo que están haciendo los demás, entonces somos como perros que, en lugar de perseguir el juego, se detienen para ver lo que están haciendo los otros perros y así pierden el juego. Si los otros perros regresan itza o se desvían, nosotros, sin embargo, continuaremos en nuestro camino hacia el objetivo que el cazador ha delineado para nosotros. Incluso si nos quedamos solos en el camino, intentaremos no dudar o ralentizar. Seremos constantes en nuestra rutina, establecida por Dios a través de la Iglesia. Debemos tener paciencia en las tentaciones, ya que sin ellas nadie suavizará su corazón para poder amar a las personas y a Dios. Si el corazón no se suaviza, habrá una piedra dentro de nosotros. Necesitamos dividir la piedra alrededor de nuestro corazón para que pueda volverse inteligente, comprendiendo, y la luz del amor de Dios pueda penetrar en él. Entonces, por su experiencia y sentimiento, una persona comienza a entender cosas que ni siquiera sospechaba, y poco a poco refleja aún más este amor, refractado a través del diamante de su corazón. Ejemplo de comprensión de la interconexión de las personas. Citaré tal ejemplo. Había un joven hermano que muchas veces había oído la enseñanza del Adán global, donde los santos padres dicen que todos somos miembros de una sola persona, e interconectados, incluso si debido al pecado este lazo se ha vuelto mucho más débil. Pero él lo entendía solo racionalmente, es decir, lo malentendía. En algún momento, un monje que lo amaba mucho le pidió que intentara no pecar, ya que lo arrastraba hacia abajo también,
debido al amor que los unía como miembros del Adán global. El hermano, que sabía que había pecado, dijo, mirando con sorpresa, ¿eso es así? Y el monje le respondió, ¿no lo has oído tantas veces? ¿Cómo podría ser de otra manera? Entonces el hermano comenzó a darse cuenta y repetía constantemente, es así, porque había comenzado a entenderlo por experiencia. Hermanos, las enseñanzas de los santos padres son reales, verdaderamente reales. Pero a menudo carecemos de la mente espiritual para entender que son concretas, y no tenemos una fe genuina. Debemos tener fe y someterse a la terapia ortodoxa, para que la mente pueda ser iluminada por la gracia de Dios, y podamos contener verdaderamente con nuestra mente lo que dicen los santos padres. De lo contrario, nos enfocaremos en el mejor de los casos en el conocimiento racional, que está lejos del verdadero conocimiento. El impacto del pecado personal en nuestros vecinos. Hago hincapié en esto porque se aplica a todos nosotros. Debemos intentar no pecar, porque entonces caemos y lastimamos tanto a aquellos que están relacionados con nosotros, por amor, como a los que están a nuestro alrededor, especialmente si este amor es grande. Y como quizás no seas consciente de esto, te lo diré de manera más específica para que lo entiendas. Aquellos de ustedes que tienen hijos jóvenes y puros unidos, a ustedes por un gran amor, intenten no pecar, porque les hacen mucho daño. Nunca digan que no ven o no entienden. Dado que un niño pequeño no ha cometido pecados personales y es puro, siente tanto la gracia como la actividad demoníaca que proviene a través de sus padres, quienes le dieron la vida y a quienes está ligado. La pureza de una mente espiritual. Por cierto, con respecto a los niños pequeños y los primeros signos de purificación de la mente, cuando una persona a través de la obediencia avanza hacia la luz de Dios, comienza a adquirir de nuevo la pureza de un niño pequeño, pero con la mente y la experiencia de una persona madura y con la profundidad de la experiencia que tal mente conlleva. Recuerdo una vez que estaba con un hermano que estaba en un estado similar, y tocamos el tema de la luz. Entonces dije que la luz es radiación emitida por una estrella, el sol, una bombilla o una vela, y es parcialmente absorbida por todos los cuerpos a su alrededor. Una parte de las partículas de onda de los paquetes de onda, que se reflejan de la estructura química del objeto correspondiente y son percibidas por la parte posterior de nuestro ojo, crean una sensación del color de este objeto. Todas estas partículas paquetes, que se mueven continuamente a una velocidad de 300.000 km/h, chocan con todos los objetos y forman combinaciones de los colores que vemos. El joven monje abrió los ojos de par en par y exclamó, ¿de verdad? Y luego comenzó a mirar a su alrededor, descubriendo todo esto por primera vez. Con una alegría indescriptible miraba todo a su alrededor, comenzando por la luz que entraba por la ventana y chocaba con partículas de polvo, y terminando con bobinas de hilo de colores en la tienda de sastre donde estábamos. Miraba a su alrededor con admiración y asombro, como si quisiera tocar todo, pero se detenía para no aplastar inadvertidamente esta maravillosa belleza del mundo. Esto también les sucede a otros hermanos en el mismo estado espiritual, cuando se abre tanta belleza a su alrededor que quienes lo ven comienzan a llorar y alabar a Dios. La partida de la gracia. Durante este período comienza la partida de la gracia, y si el viajero es descuidado, cae y se golpea la cabeza contra el suelo, y puede resultar herido. Recuerdo una vez que le dije a un hermano muy joven que había cometido un error muy específico, que dijera en tales casos, «Por favor, perdóname», a lo que él se encendió. «Tú no eres mi anciano». Estas explosiones de enojo arrojan al viajero muchos pasos atrás y a menudo lo lastiman a menos que se arrepienta. Seamos veraces. Estas acciones traumatizan a quienes las realizan, y no a quienes son objeto de tal agresión. Lo mismo sucede en la familia. Los padres no se molestan por los estallidos de enojo de sus hijos,
Sienten dolor porque saben que sufrirán el mal de acuerdo con la ley espiritual, a menos, por supuesto, que pidan perdón, que lleva a la partida de la gracia. Durante este período, la luz alterna con la oscuridad y la gracia con la influencia demoníaca. Es imposible que alguien retenga la gracia sin estar completamente limpio de las pasiones. Los problemas más comunes en esta etapa son la confianza en tus propios pensamientos, la desobediencia a tu mentor y los extremos mentales, es decir, la desesperación o el orgullo. El diablo, que conoce bien su trabajo, incita al viajero a confiar en su propia fuerza, ya que ha ganado algo de experiencia y ha sondado las profundidades de la desgracia. El diablo quiere que salga de la protección de la obediencia para poder golpearlo sin piedad, obligándolo a pecar, y luego empujarlo al otro extremo, la desesperación y la negativa a luchar. Este cambio rápido es el más peligroso. Destruye. ¿Qué nos salva cuando perdemos la gracia? Lo absolutamente vital es la constancia en la lucha espiritual, la obediencia a tu mentor y hermanos en Cristo, y tu rutina diaria. La rutina diaria debe verse con cierta flexibilidad, como la suspensión de un coche, que suaviza las dificultades cotidianas. Entonces nuestro viaje se volverá suave, y la mente permanecerá imperturbable y cristalina, como el agua en un vaso intacto. Si agitas un vaso, entonces toda la suciedad que yace en el fondo enturbia el agua, y se vuelve opaca. Del mismo modo, la mente que le da demasiada importancia a ciertas cosas, o se llena de todo tipo de hechos curiosos pasajeros, se vuelve opaca a la luz de la gracia de Dios. Pensamientos e imaginación son las puertas del diablo. Estos impulsos pueden venir del pasado o del futuro, es decir, recordamos todo tipo de eventos pasados y la angustia que nos causaron. Si provienen del futuro, nos excitan o nos agitan porque pensamos lo agradable, o, por el contrario, lo doloroso que será para nosotros en el futuro, dependiendo de la fantasmagoría con la que el diablo llena nuestra mente. Es cierto, las preocupaciones también pueden provenir del presente, del exterior o de nosotros mismos, basadas en juicios incorrectos relacionados con diversos factores de influencia, personas o eventos. El diablo amontona muchos pensamientos para nosotros, porque sabe que solo puede influir en nosotros a través de los pensamientos, y cualquier error en el mundo real proviene de un error en el mundo de los pensamientos. Debemos ser muy cautelosos, preservar nuestras mentes y proteger nuestra imaginación, porque estas son las puertas por las que el enemigo entra. La etapa de fluctuación, desde la gracia hasta las tentaciones. Esta etapa de iluminación se caracteriza por la estabilización de períodos alternantes de gracia y tentación. Las tentaciones pueden ser causadas por algún factor específico, pero también puede ser simplemente una consecuencia de la caída de Adán, es decir, la gracia se va, sin importar lo que hagamos, con fines educativos. No es de extrañar que este período se compare con el paso del pueblo elegido a través del desierto arábigo. La gracia se va para enseñarnos humildad, pero volverá. También se irá de nuevo, y luego volverá. Si luchamos con todas nuestras fuerzas, entonces, aunque no seamos capaces de retener la gracia o practicar la virtud, y lloramos amargamente cuando la gracia nos abandona, si aún luchamos, nuestro Padre Celestial mirará nuestra lucha infructuosa como prueba de nuestra determinación, y nos hará vencedores. Dios hace esto intencionalmente para que tanto nuestra debilidad como la omnipotencia amorosa de Dios puedan manifestarse. Todo el punto es que debemos permanecer resueltamente, heroicamente, y con celo en el camino de nuestro ascenso a Dios. La pasión que más temía San José el Hesicasta era la negligencia, porque encadena a una persona dentro de los límites muy estrechos de su propio egoísmo ciego. Continuará,